Forman parte de la noticia. Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Hoy se cumplen 94 años de la autonomía de la UNAM, que le ha dado a este país por la posibilidad de tener una de las mejores universidades del mundo, está entre las 100 mejores. Y bueno, la autonomía ha permitido eso, que entre otras cosas la libertad de cátedra, la libertad de investigación y la difusión cultural le hayan dado a este país tantas y tantas glorias. Bueno, pues hoy se cumplen 94 años, espero que se sigan celebrando muchos más. Le comento que el INE propone establecer tope de gastos, 34 millones de pesos para el proceso interno. Por supuesto, ahora lo tienen que revisar y votar. Le informo que Mario Delgado informó de los gastos de sus de aspirantes, de las llamadas corcholatas. Claudia Sheinbaum, con quien vamos a conversar en un momento más, ha gastado 1.800.000. Le sigue Ricardo Monreal, 1.600.000. Marcelo Ebrard, 1.200.000 y Adán Augusto 1.100.000. El director general de Pemex, Octavio Romero, minimizó la reciente fuga de crudo, dice que son emanaciones naturales de Cantarell que provocó el avistamiento de las iridiscencias. El gobierno de México envió una nueva nota diplomática a los Estados Unidos sobre la colocación de la cerca de 300 metros de las líneas, esta especie de muro fluvial que tenemos por parte del estado de Texas y que ha sido denunciado por el gobierno de Joe Biden. Hoy en este caso, canciller Bárcena estuvo en la mañanera y habló precisamente de este tema. También el embajador Ken Salazar de los Estados Unidos dijo que esas boyas, ese muro fluvial, es una ofensa para México. Hoy se hizo pública la encuesta de ingreso-gasto 2022 del INEGI. Es, por supuesto, muy interesante ver los datos. Si usted nos sigue a través de la radio, ya abordábamos este asunto. En un momento más vamos a platicar con Aníbal Gutiérrez. En el caso de las personas que hablan, o sea, los indígenas de este país, ¿sabe cuál es su ingreso trimestral? 13.708 pesos. Eso es lo que ganan, como decía hace un ratito, y hoy lo reitero, porque me genera indignación. Se habla mucho de los indígenas y su dignificación en las maquetas, y el discurso gubernamental diría son los hijos predilectos del régimen, pero pues ganan 13.708, 44% menos que el resto de los mexicanos. Bueno, platicaremos por supuesto de todos estos temas. También dieron datos sobre la incidencia de las defunciones. Nos seguimos muriendo. De los temas del corazón, es el principal causa de muerte, y después viene la diabetes. No hemos logrado abatir ese gravísimo problema que tiene este país, una auténtica epidemia. Lo que sí hemos logrado reducir notablemente es el número en este caso de fallecimientos. El efecto que tuvo el COVID fue devastador. Si usted nos sigue a través de Telefórmula, acaba de ver la gráfica de cómo ha caído en el último año el número de personas muertas. Le informo que la Embajada de México en Alemania colabora con la policía de aquel país para localizar a una compatriota, María Fernanda Sánchez, que desapareció en Berlín el sábado pasado. El presidente de la República reiteró que hay una campaña en su contra, pero él dice que hay que serenarse y que pues van también. Hoy mostró encuestas violando todas las normas electorales, mostró encuestas diciendo que no tenía ninguna razón para atacar, y si no la tiene, ¿por qué ataca? Se pregunta uno. Le fueron a preguntar a Xóchitl Gálvez qué opinaba de eso, dijo que la declaración del presidente no es genuina, en todo caso que predique con el ejemplo. Platicaremos, por supuesto, de los temas internacionales. Llama mucho la atención el hecho de que Xi Jinping haya destituido al ministro de Relaciones Exteriores, Qin Gang, quien había tenido pues audaces reuniones en los últimos tiempos. Algo está ocurriendo allá en Pekín. Pausa, volvemos. Leonardo Curcio, abriendo la conversación. Y seguimos con la información. Me da mucho gusto saludar a la doctora Claudia Sheinbaum, usted recuerda, nuestra jefa de gobierno, ahora aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Doctora, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor. Oiga, 100 asambleas, 32 estados, y dice Mario Delgado que ha gastado 1.800.000 pesos. ¿Qué balance tiene a la mitad del proceso, doctora? Pues ha sido un recorrido realmente muy formativo, muy enriquecedor en muchos sentidos. Por un lado, yo siento que hay que lo que dicen las encuestas de Morena y en general el presidente tiene una aprobación muy grande, se siente en el país.
Y al mismo tiempo, pues este recorrido nos ayuda también a pues muchas cosas que no se han podido resolver, no todo se puede resolver en 4 años y medio, y por supuesto anotar y ver pues las necesidades de la gente y poder así construir pues lo que viene, que todo parece indicar que pues vamos a ganar esa encuesta. ¿Qué le dice la gente? Además de que, bueno, entiendo pues que son simpatizantes y están contentos con el gobierno, pero ¿qué le pide la gente? ¿Cuáles son sus inquietudes? Sí, bueno, en las asambleas pues sí, obviamente son simpatizantes, pero igual yo paseo por mercados públicos, por distintos lugares, he visitado muchísima gente y siempre me gusta platicar, escuchar y preguntar cuál es la problemática del lugar. Y depende de cada uno de los lugares. Por supuesto, en Jalisco, en Guanajuato, la seguridad es uno de los temas pues que siempre sale a relucir. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, yo creo que vale la pena mencionar, por ejemplo, modelos que se desarrollaron en nuestro país, como Cancún, que tiene una prosperidad formalmente muy grande, por las grandes inversiones que ha habido en Cancún y en toda la Ribera Maya, y al mismo tiempo como pues cientos de miles de trabajadores siguen ganando el salario mínimo, que aun cuando ha aumentado pues sigue representando apenas una solventación de gastos. Entonces, al mismo tiempo que uno tiene cuartos que se rentan a 10,000 pesos la noche, pues uno tiene personas que ganan pues poco más de 200 pesos al día. Un hablante de lengua indígena en este país, tengo el dato aquí de que publicó hoy el INEGI, tiene un ingreso trimestral, doctora Sheinbaum, de 13,708 pesos. Trimestral. Sí, exactamente. Entonces todavía hay necesidades. Me tocó hablar con mujeres de la Maquila, en Ciudad Juárez, que por supuesto Juárez tiene pues un dolor ahí muy profundo relacionado con la violencia contra las mujeres. Pero además hay otras violencias que, aún con el incremento del salario mínimo que ha dado el presidente en la frontera, que es todavía mayor, pues todavía las mujeres tienen muchas necesidades. Entonces todo esto uno lo va recibiendo. Es muy distinto leerlo en un libro, verlo en una estadística del INEGI, hablar con las personas, escucharlas, conocer las problemáticas e ir construyendo sobre eso. Lo que sí es cierto es que el modelo que existía antes pues fue un modelo en cierto sentido muy inhumano, que generó grandes desigualdades y mucha pobreza. Ahora pues ha cambiado la tendencia, pero hay que seguir profundizando para que al mismo tiempo que hay inversión pues siga habiendo prosperidad para todos y para todas. El decil más rico de este país se lleva el 32% de todo el ingreso nacional, mientras que los más pobres llevan solo el 2.1%. Este es el dato del día de hoy. Le pregunto, doctora, ¿se ha reunido también con universitarios en estas asambleas o han sido más bien asambleas de tipo partidista? Distintos. Me he reunido con empresarios, en Cancún con empresarios del turismo, en Chihuahua con empresarios de las maquilas, en Jalisco con empresarios del tequila, y luego con empresarios de distintos sectores. Me he reunido con trabajadores, trabajadoras de distintas áreas. Me reuní, por ejemplo, con agricultores de distritos de riego, que es uno de los temas que a mí me parece más importantes, que es el tema del agua, que va a ser muy importante en todo lo que viene, además por el cambio climático, y que desde mi perspectiva no solamente hay que atenderlo con nuevas fuentes de agua, que va a haber un momento en que ya no va a haber suficiente, sino también mejorando la contaminación de muchos cuerpos de agua y al mismo tiempo haciendo mucho más eficiente el riego de nuestro país, que consume el 70% del agua. Es decir, por eso digo que ha sido muy enriquecedor en el sentido de, pues obviamente el cariño, el abrazo, el entusiasmo, pues genera mucha energía, que es lo que nos permite seguir adelante, pero al mismo tiempo,
pues muy importante e interesante todo lo que hemos vivido en este periodo. Ya. En este caso le refiero a las dos últimas entrevistas que he hecho sobre números. Juan Pablo de Leo, que agrega en este caso encuestas, me dice que no se han movido prácticamente las mismas. Tendría usted en promedio una ventaja entre 9 y 10 puntos. Y Roy Campos me dijo hace un par de días, supongo que ha hablado con los dos, doctora Sheinbaum, que usted ha perdido 2 puntos y Marcelo Ebrard ha crecido 2 puntos. Y de mantenerse esta tendencia podrían llegar a un empate a final de mes. ¿Qué opinión le merece esto de los números? Bueno, en la de Roy Campos es distinta a la que él hace telefónica diaria, que la que hace ya en vivienda. Normalmente las encuestas de vivienda pues son las que más cuentan, porque las telefónicas, y más ahora que mucha gente no contesta ni sus teléfonos celulares, son mucho menos exactas. La del Financiero, por ejemplo, aun cuando nos pone arriba, es una encuesta telefónica que pues hay que dar a conocer eso. En la de Roy, la que es de vivienda, seguimos teniendo más o menos el mismo porcentaje de diferencia. La telefónica que él reporta, pues sí hay un poquito de distancia. Pero en general, en todas las que son de viviendas, de empresas demoscópicas, pues reconocidas, que llevan mucho tiempo, la diferencia está entre 6, 7 y 10 puntos con nuestra ventaja. Eso no nos hace cruzarnos de brazos, ni mucho menos, sino pues seguir trabajando, seguir difundiendo con las características que tiene este momento, porque no se pueden hacer propuestas, hay que difundir lo que es la cuarta transformación. Debates no habrá, ¿verdad? No hay debates, porque además firmamos entre todos que no iba a haber debates. Entonces, con las limitaciones que tiene, de todas maneras, pues nos permite darnos a conocer en el país, que nos conozcan, y yo pues recibo mucho entusiasmo y mucho cariño. Ya. Oiga, ¿está permitido que alguien decline? O sea, esta parte la firmaron, de que alguien decline cualquiera de los participantes en favor suyo permitido. ¿De Marcelo? Sí, o sea, no dice que está prohibido, entonces está permitido. No decir que está prohibido, pues está permitido, exacto. Y podría darse, digamos, en las próximas semanas, que se dieran, digamos, acercamientos con alguno de sus compañeros. Sí, hasta ahora o contrincantes, pues, no sé cómo llamarlos, Claudia. No, compañeros, porque no son ni contrincantes ni adversarios. Realmente los adversarios pues están en el otro bloque opositor, ¿verdad? En el PRIAN. Pero en el caso de nosotros, pues ya se verá. Hasta ahora yo creo que entre todos nos llevamos bien, cada quien tiene su estilo, su forma, pero creo que entre todos hay un reconocimiento de mantener la unidad, que es lo más importante. ¿Y hay un plazo, digamos, para que se decline, en el caso de que declinaran en favor de alguien, de usted o de Marcelo, de Adán Augusto? No está, digamos, hablado, ni está firmado, ni nada. Por eso digo que como no se tocó ese tema, pues pudiera llegar a ocurrir. Comprendo. Oiga, este tema que me comentaba Roy de un eventual empate, ¿lo tienen previsto? O sea, que se cruzaran los intervalos entre el primero y el segundo lugar. Sí, está previsto porque son 4 empresas demoscópicas. Cada uno de nosotros propuso 2. De los 6 que estamos en este momento, 4 de Morena, 1 del PT y 1 de Partido Verde, cada uno de nosotros propuso 2 empresas demoscópicas. Y de ahí se va a hacer un sorteo para que salgan 4. Y además, la manera en que encuesta normalmente Morena, que tiene su propia metodología y sus propios encuestadores que van casa por casa. Y entonces son 5 encuestadoras, entonces es muy difícil que llegara a ocurrir que en esas 5 pues todas dijeran exactamente lo mismo. Entonces lo que se haría pues es que se escoge las que más se parece el resultado, y ese es el resultado que se da. ¿Y usted prefiere una pregunta única con urna simulada o, digamos, tiene otras opciones? Pues todavía no se nos ha comentado, eso lo va a decidir la Comisión de Elecciones. Pero hay ¿Usted tiene alguna preferencia? Pues Morena siempre ha utilizado alrededor de 9 preguntas, en donde algunas valen más que otras, y pues yo considero que es un método que ha funcionado, pero pues vamos a ver cuál es la propuesta que nos hacen. De todas maneras, pues es una encuesta en donde van a ir observadores de cada uno de nosotros, y va a haber una urna que una vez que se toque la casa, pues va a participar las personas.
Entonces todavía nos tiene que decir el partido exactamente qué es lo que están pensando, cómo se va a desarrollar, pero confío en que todo va a estar bien. Ya. Le pregunto, en este caso, que se vayan agregando de otras fuerzas políticas, tema de Gaviño del PRD o algunos panistas que ahora se han mostrado cercanos a usted, incluso los verdes, pero los verdes forman parte de la coalición de la Cuarta Transformación. ¿Le agregan o le restan puntos? Porque para el gusto de algunos, doctora Sheinbaum, parece más una maniobra de cooptación política que de sincera conversión. No, yo lo que les he dicho es que aquellas personas que nos quieran apoyar, primero pues agradecerles, ¿verdad? Pero segundo pues apoyan un proyecto de transformación, no apoyan a una persona. Entonces, pero Gaviño no es se que yo abrió los haya buscado, de sino capa que se han por usted. acercado. ¿Perdón? A Gaviño se abrió de capa por usted, ¿no? Sí, pero está de acuerdo en el proyecto de transformación, no es que esté en contra del proyecto de transformación, y en todo caso debe ser así. Ahora, no es algo que yo he estado promoviendo, me buscan, y inclusive algunos que salieron hace poco del PAN, yo ni sabía que iban a salir, no tenía ni siquiera información de que eso iba a ser así, pero nosotros pues estamos trabajando obviamente con Morena y con un proyecto, y vamos a ser leales a ese proyecto porque es por convicción, no es porque ninguna otra razón, sino sencillamente porque tenemos la convicción de que México tiene que ser un país de derechos, no de privilegios. Ya. Oiga, he leído con interés el perfil que escribió de usted Cepeda. Por cierto, estaba leyendo el que hizo Arturo Cano. ¿Cuál le gusta más, el que hizo Cepeda o el que hizo Arturo Cano? Pues son distintos, en algunas cosas se parecen, pero son distintos. Creo que el de Jorge Cepeda pues ya es más hacia la visualización porque hace de varios de nosotros. El del caso de Arturo Cano pues es más una revisión histórica de pues mi participación política, principalmente desde que yo era joven, y es pues un muy buen cronista. Sí. Entonces las dos creo que son buenas referencias, algunas inexactitudes por ahí, pero creo que son buenas crónicas y buenas reflexiones. Todavía no se escribe su biografía no autorizada, pero le pregunto, en el caso de Cepeda, dice claramente que usted tiende a no generar conflictos, lo cual pues se puede acreditar en su participación en distintos gabinetes. Le pregunto con sinceridad, doctora, ¿cómo maneja psicológicamente el tema del fuego amigo? Que supongo que está todo lo que da, ¿no? ¿Usted cómo lo vive? Pues, a ver, en algunos casos donde digamos, lo que uno no quiere es que haya un asunto de una crítica personal o cuando se mete con la familia, ¿no? Que en ese caso no son compañeros, sino en general es un grupo de personas que odian, la verdad, que no tienen amor por ningún lado, sino respiran odio, que es la manera en que deciden hacer política, que es bastante deleznable. Pero en el caso interno, pues yo no veo fuego amigo, sino sencillamente pues algunos planteamientos que se han hecho y pues uno los contesta. Pues siempre le pongo un caso y usted me dice si es fuego amigo o no. ¿Quién la grabó el día del consejo? Por cierto, pues ¿ya sabe quién la grabó? Sí sé quién me grabó, pero pues no lo voy a decir aquí, ¿verdad? Porque ahí son cosas internas del partido. Y pero el ánimo era presentarla como una persona intolerante. ¿Eso es fuego amigo o no, doctora? Pues resultó al contrario, porque la verdad es que ahí hicimos una revisión y la mayoría de la gente dijo, no, pues esta señora sí es valiente, sí defiende sus puntos de vista. Realmente fue la mayoría de la gente lo que dijo. Pero en ese caso, por ejemplo, digo, ya que salió el tema, habíamos acordado pues que no iba a haber ningún grito ni nada de ninguna persona. Y que no iba a haber cámaras, ¿no? No, pero además afuera del evento, que no iba a haber ningunos gritos. Y bueno, finalmente cuando yo llegué me gritaron, entonces pues yo estaba reclamando, ¿no? Que no se había cumplido el acuerdo. Esencialmente ese fue el reclamo. Ahora, con Alfonso Durazo me llevo muy bien y no tengo ningún problema. Es un momento en donde yo creo que cuando hay agravios hay que salir a defenderse, ¿no? Pero ¿hubo sanción a quien la grabó, ya que no me quiere decir quién fue? No hubo sanción en ese caso. Y bueno, pues finalmente se dio a conocer. También son parte pues de la historia política y tampoco hay que ofenderse tanto, ¿no? El problema es cuando dicen mentiras de uno.
finalmente ese se aclaró y ya no tiene ningún problema. El resto, digamos, de los casos no siente que haya, digamos, una utilización indebida de la información que tienen el resto de los aspirantes sobre su persona. Pues hasta ahora no. Cuando alguien se refiere a mí de manera directa, pues contesto normalmente. Y también pues hay estrategia política, ¿verdad? Uno decide cuándo contestar y cuándo no, porque también cuando uno es puntero en las encuestas, pues uno también decide cuál es la estrategia política a seguir. Ya. Oiga, en la biografía esta de Cano, usted recuerda que su familia iba a ver a Álvarez Garín, usted era, pues, por supuesto, una niña cuando ocurrió el 68, pero bueno, muchos de nuestra generación, yo tengo una edad cercana a la suya, soy mayor que usted, pero bueno, recuerdo el 68 y nos ilusionó mucho la idea de la imaginación al poder. Yo cuando en 97 voté por Cárdenas, en aquella época en mi demarcación, gobernó el arquitecto Legorreta, nos prometían que la imaginación llegaba al poder. La izquierda gobierna la Ciudad de México desde el 97. ¿Esta es la imaginación en el poder, Claudia? Bueno, pues, a ver, acabo de bajar del cablebús de Gustavo Amadero, que tuve un evento ahí que nos cayó una tromba tremenda, y la verdad es que imaginar que vas a volar por los cielos para bajar de la ladera más alta, la gente más pobre, para llegar al metro, pues es algo que es un sueño. O pensar en un trolebús elevado en Iztapalapa, la alcaldía más poblada de toda la República, y que por primera vez tenga un transporte masivo, que es innovador, que es nuevo y que permite a la gente circular en 20 minutos lo que antes hacía en 2 horas, pues claro que es un sueño. El que haya parques o el que haya pilares, 294 en la ciudad, que permiten de manera gratuita tener acceso a la educación, a la cultura, al deporte, en una colonia popular que no tenía ese acceso, pues claro que es un sueño para una familia que no tiene esa posibilidad. O el que podamos tener parques que antes no teníamos, pues claro que es un sueño para muchísimas familias. O zonas que estaban privatizadas y que hoy recuperamos, o 2 universidades nuevas que hoy reciben a 40,000 jóvenes. Ayer vi con un enorme gusto que se recibe la primera generación de 3,000, que entró en el 2019 y se gradúa, un joven que pensó que nunca iba a poder acceder a la universidad y que hoy tiene la posibilidad a través de una nueva universidad, pues es un sueño cumplido. O sea, la claro joven, que no la todo joven se puede resolver. No, yo entiendo que no es para resolver, pero le pregunto, de la joven activista que fue usted a la, digamos, precandidata a la presidencia que es usted ahora, ¿siente que la imaginación ha ocupado ya las habitaciones del poder en este país? ¿O todos nos hemos convertido un poco en eso, en, digamos, gestores de lo que era el sistema político tradicional del país? Doctora Sheinbaum. No, pues no, por ejemplo, yo pienso que el gobierno de López Obrador no es un cambio de administración. Han cambiado muchísimas cosas en el país. No se gobierna para unos cuantos, se gobierna para la gran mayoría. Les comento una anécdota en Ciudad Juárez de un hombre que vendía paletas heladas y que me dijo, oiga, ¿usted es Claudia? Y le dije, sí, dígame. Oiga, por favor, no vaya a traicionar a López Obrador, me dijo él. Y yo le pregunté, oiga, ¿usted recibe una pensión de adulto mayor? Y me dijo, no, todavía no tengo 65 años, pero la recibe un primo mío. Oiga usted, él en particular no recibe ningún apoyo. Y le pregunté, ¿y por qué quiere usted tanto a López Obrador? Y me dijo, porque por primera vez alguien nos volteó a ver. Si eso no es imaginación y no es sueño, pues difícilmente podemos imaginar otras cosas. Claro que no todo se resuelve en 4 años y medio, en 6 años. En el caso de mi gobierno en la Ciudad de México, que estuve 4 años y medio al frente del gobierno, por supuesto que hay muchas cosas en la ciudad que todavía están por atenderse, pero bajé la inseguridad en 58%, sí. 52% los homicidios, con un buen equipo, con una estrategia. Pues por supuesto que eso requiere imaginación, requiere método, requiere trabajo, mucha disciplina y mucha entrega al servicio público. Y eso pues cambia la vida de las personas. Qué gran tema y al el que final me uno pone en el servicio público está para cambiar la vida de las personas
y sobre todo de las personas que menos tienen. Sí. El gran tema el que me pone sobre la mesa, doctora, el modelo de seguridad que en esta ciudad, por cierto, hoy tuve ocasión de escuchar a Martí Batres y Omar García Harfuch en el Consejo de Seguridad, en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, y se sigue ponderando el modelo de seguridad que usted auspició, pero es un modelo completamente contrario al que el presidente de la República sostiene. O sea, una eventual presidencia de Claudia Sheinbaum optaría por el modelo que ha desplegado en la capital o el que el presidente preconiza, que va a ser con incluso una reforma constitucional que propone para el 24, doctora. Sí, a ver, no es tan distinto, porque, a ver, el presidente habla, él menciona mucho el tema de abrazos no balazos y la atención a las causas sobre todo. Y me imagino, no he hablado con él de por qué hace esto, pero me imagino, conociéndolo, que entre otras cosas es en contraposición con la guerra contra el narco, porque la guerra finalmente es el permiso para matar. Ahí no hay justicia, hay guerra. Pero al mismo tiempo, y la atención a las causas, cómo se ha atendido a los jóvenes que antes no eran atendidos. Pero él también tiene un modelo de justicia, de cero impunidad. Y nosotros en la Ciudad de México desarrollamos un modelo que lo hemos explicado, es de 4 ejes, tiene que ver mucho con la atención a las causas. Que ha sido mucho más exitoso que el nacional. Sí, también hay que decirlo que en la Ciudad de México, pues, habría que hacer un análisis, pues, pero en el país se concentran los homicidios en un grupo de estados. En muchos otros estados también ha disminuido la delincuencia. Y nosotros en la ciudad, pues, seguimos un modelo que evidentemente esa experiencia, pues, no la vamos a llevar si ganamos la encuesta y después ganamos la presidencia, pues porque dicen los sociólogos, que nos ayudó mucho, pues evidentemente hay que llevarla adelante, que consiste entre otras cosas en seguir atendiendo a las causas. Ninguna estrategia de seguridad puede ser exitosa si no se sigue atendiendo a los jóvenes. Eso es sine qua non, no podemos dejarlo de hacer. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero también hay que fortalecer el modelo de justicia, porque una buena parte de la llamada puerta giratoria que se vino con el nuevo modelo penal acusatorio tiene que ver con que no tenemos buenos ministerios públicos en muchos lugares. Aquí tenemos una gran fiscal en la Ciudad de México, no hay buenos ministerios públicos y tampoco hay una responsabilidad por parte del Poder Judicial. Yo, por ejemplo, en mi gabinete de seguridad tenía al presidente del Poder Judicial. Sí, usted logró. Yo le dije a ellos y a los magistrados: discúlpenme, pero ustedes también son responsables de la. Y usted logró alinear eso. A nivel federal estamos a la greña y con mando militar. A la greña con los jueces, quiero decir. Pero en muchos lugares, si no hay mando militar, entonces se quedan al abandono de las policías municipales que están, pues, dependen de los municipios y en muchos lugares o no existen o están vinculadas con la delincuencia. Ya, oiga, muchos sociólogos electorales dicen que la gente vota no por la experiencia o pensando en lo que un gobierno ha hecho, sino en las expectativas que alguien genera. ¿Cuál sería la principal expectativa que usted estaría planteando, digamos, con la idea general que tiene de cómo debería cambiar este país, doctora Sheinbaum? Pues seguir construyendo desarrollo con bienestar. Hoy este modelo esta gran inversión que se viene para México, que ya inició y que es una gran oportunidad para nuestro país, y lo he hablado con los empresarios, no va a ser exitosa si no hay bienestar. Y lo que podemos ofrecer hacia adelante, por supuesto con sus propuestas ya concretas, en el momento que hablemos después de ganar la encuesta, lo que hay que seguir planteando es que México tiene que seguir creciendo por el camino de la prosperidad y el bienestar, la disminución de las desigualdades, el que podamos ofrecer siempre educación de calidad pública, gratuita, como está establecida en la Constitución, un sistema de salud de calidad. Si no hay derechos, no hay prosperidad. Si no hay derechos sociales, no hay bienestar. Y entonces ofrecer buena salud, buena educación, tiene que seguir siendo parte de lo que nosotros hacemos. Y por supuesto la construcción de la paz tiene que venir con la justicia en todos sentidos. La justicia social, pero también un modelo de justicia que funcione en nuestro país. Muy bien. Pues doctora Sheinbaum, le agradezco muchísimo el tiempo que ha estado esta noche con nosotros.
Al contrario, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, la doctora Sheinbaum, ex jefa de gobierno de esta capital, ahora, como usted sabe, pues aspirante a esta posición que tiene Morena, que es, en este caso, como coloquialmente se les conoce, las corcholatas. Me permite que hagamos una breve pausa, regresamos en un instante. Continuamos. Leonardo Curcio en Fórmula. Con la información, vamos ahora, como todas las semanas, con Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Doctor Curcio, con mucho gusto saludarte, saludar al auditorio, hacerlo aquí desde el estado de Sinaloa. Oye, ¿cómo van tus recorridos y qué comentas con el auditorio esta semana, Enrique? Sí, cómo no, bueno, pues yo creo que comentar lo que ve uno aquí en Sinaloa, por un lado recordar que cuando en la administración pasada pudimos combinar recursos de la federación con recursos del estado y del municipio, hubo unas inversiones muy importantes para construir el malecón de Mazatlán, por cierto, precioso. Quien no conozca Mazatlán vale la pena echarse una buena visitada. También se renovó el centro histórico, que por cierto es un centro histórico colonial, a la orilla del algo que en México no es tan común, y vale la pena visitar, un lugar precioso. Pero al mismo tiempo con pena ver y escuchar pues que ya no existen los programas de promoción del turismo, que esta inercia que dejamos pues pudiera ir de alguna manera disminuyendo. Y ahora en Culiacán, escuchando sobre todo, ahí sí un tema muy delicado, sobre cómo a partir de que se quitaron todos los programas de apoyo a la comercialización del campo, Sinaloa produce 6 millones de toneladas de maíz blanco. Y de esas, como cayó el precio de los granos y ya no había el programa de coberturas y apoyo a la comercialización, pues te costaría ahorita producir una tonelada de maíz, te cuesta como 6,500 pesos la tonelada, y las andan vendiendo como a 4,500, están perdiendo. Y todo porque llegó finalmente un gobierno que, sin entender nada, Leonardo, se dedicó a quitar estos programas. No pasó nada cuando los precios de los granos en el mundo iban al alza, pero pues tarde o temprano las cosas caen y ahorita tienes un problema muy grave. Para eso son las coberturas, ¿no? Para protegerte de los malos momentos. Exactamente, y estos programas existían desde el año 2000. El gobierno no entiende nada, alrededor de eso todo cree. Puede salir mucho más caro. Se me está yendo Enrique de la Madrid, a ver si podemos en este caso restablecer la comunicación, escucharlo con toda claridad, pues esta reflexión que hace sobre todos estos programas que ciertamente este gobierno ha quitado, incluso la financiera rural, que por cierto Enrique de la Madrid dirigió, la suprimieron así directamente, dijeron ya no más dinero, y mientras los precios dan como para seguir funcionando, pues bien, pero en el momento en el cual tienes pues necesidad de recurrir a seguros, a coberturas o apoyos, pues te dicen en este caso navegue con sus propias, con su vejiga, ¿no? Ya tengo a Enrique nuevamente. Enrique, adelante. Yo te platicaba que aquí el problema de la comercialización de los granos es muy delicado, porque no deja de ser Sinaloa el granero de México, es el que más produce. Entonces, esa es una. Y la otra, pues cancelaron también la financiera rural, o sea, el mecanismo de financiamiento al campo. Y un productor, cuando quiere sembrar, pues necesita comprar semillas, y si no tienes el efectivo, pues para esto el crédito. O quieres comprar un tractor, si no tienes efectivo, para esto el crédito. Entonces al campo lo han desmantelado, y acá se vive una crisis muy fuerte. Por cierto, no le pega nada más al sector productor. Se estima que cuando menos unos 10,000 millones de pesos se retiran de la economía de Sinaloa como consecuencia de esta caída de precios. Sí, hemos visto la indignación, los movimientos de los productores que incluso tomaron el aeropuerto en su momento. No es un tema menor, y yo recordaba en la nota mientras te nos fuiste que tú dirigiste la financiera rural, Enrique. Así es, y por eso hay una serie de apoyos que todos en la economía necesitamos: financiamiento, asistencia técnica, en este caso coberturas, porque el sector agropecuario en México y en el mundo es un sector de mucho riesgo. El riesgo de que te llueva o no te llueva, riesgo de que te aumenten los fertilizantes, riesgo de que se caigan los precios, pero lo que sí queremos los mexicanos es comer 3 veces al día, y por eso es importante tener un campo al que se le apoye, y no tiene nada de malo tener un campo que también sea un buen negocio. Así es. Pues Enrique, te agradezco mucho el enlace y te mando un abrazo. Abrazo afectuoso, que estés muy bien. Y nos escuchamos la semana próxima, y voy ahora con la doctora Andrea Domínguez. Mi querida Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, con el gusto de saludarte. Espero que hayas practicado
un poco de autocuidado, esta definición como tal que se puso muy en boga a partir de 2011 gracias sobre todo a la Federación Mundial del Autocuidado, apoyado por la Organización Mundial de la Salud, y que este fin de semana pues celebró este Día Internacional como tal del autocuidado. ¿A qué me estoy refiriendo con el autocuidado? Pues es esta cantidad de procesos, sobre todo, que podemos hacer las personas, que estamos capacitados todos, no el personal de salud exclusivamente, sino absolutamente todas las personas, todas las familias, todas las comunidades, para que promovamos la salud, para que podamos ayudar a prevenir las enfermedades, mantengamos la salud y hagamos frente, empezar a hacer frente a enfermedades y discapacidades, sobre todo cuando puede o no haber apoyo por tal de un profesional de la salud, pero que podamos iniciar desde casa con un conocimiento responsable. Si bien todas las percepciones del autocuidado varían a nivel mundial, sí quiero enfatizar algo. El concepto como tal de autocuidado pues está presente en muchas políticas nacionales e internacionales de salud, sobre todo en programas de prevención, como son, por ejemplo, las vacunas y todo lo que tiene que ver con promoción de la salud, solamente que no le habían puesto como tal ese nombre y no se le conocía como tal. A pesar de que sigue existiendo esta educación para la salud en gran medida, hoy se sabe que gracias al fomento del autocuidado podemos descargar mucho las necesidades de intervenir y de ir al hospital o de acudir a una consulta médica porque lo podemos resolver desde casa. Hay prácticas, hay intervenciones muy puntuales que tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud enfatizan. Son guías internacionales en donde nos dicen exactamente cuáles son las directrices que pueden hacer, y no nada más tiene que ser para cualquier ciudadano de a pie. Inclusive podemos involucrar por ejemplo, prácticas en embarazadas, en niños, qué hacer en caso de, en primera instancia, y que tengamos esta educación en casa y este control para que no saturemos, sobre todo, a los hospitales y la carga laboral. Quiero dejarte este número bien interesante. La Organización Mundial de la Salud en esta festividad justo declaró que para 2030, imagínate este número, va a haber una escasez de profesionales de la salud de alrededor de 18 millones de trabajadores. Caray. Entonces, tenemos que tener también cierta visibilidad de qué vamos a hacer en ese caso. Con la pandemia aprendimos un montón en un tiempo récord, en donde empezamos a fomentar entre nosotros los temas de autocuidado, desde el uso de la mascarilla, cómo utilizar un oxímetro de pulso, cuáles eran los datos de alarma, cuándo acudir al hospital. En ese escenario sobre todo tan urgente que fue la pandemia, pudimos darnos cuenta de la importancia del autocuidado, y post-pandemia aún más, con todas las secuelas que dejó COVID y que seguimos viendo, pero también que podemos aplicar en otras enfermedades, Leonardo. Entonces, va desde preguntas como, no sé, ¿duermes la cantidad de horas suficientes? No. ¿Tienes conversaciones empáticas con las personas? Con mi doctora, sí, una vez a la semana. Y tiene que ver no nada más con un autocuidado biológico físico, también tiene que ver con el autocuidado emocional, con el autocuidado sobre todo social y cognitivo. ¿Qué tipo de alimentación le estás dando a tu cerebro? ¿Qué tipo de conversaciones estás teniendo? ¿Qué pensamientos permites que te circulen a lo largo del día? Y sobre todo, ¿qué estás dispuesto a hacer? No todo tiene que resolverse en un consultorio, Leonardo, y eso es muy importante. Podemos tener medidas, así como nos enseñan a tener a lo mejor algún curso de primeros auxilios de manera, a lo mejor en algunos de los empleos de las personas, pues también tenemos que tener un cierto conocimiento básico sobre cuáles son las medidas necesarias y cuándo ya buscar una ayuda profesional. Algo que es muy importante y quiero hacer énfasis para terminar mi comentario incluye también la automedicación, pero tiene un apellido la automedicación, es una automedicación responsable. Cuando se pueda conocer ¿cuándo puedo acudir a tomar cierto medicamento que sea de uso comercial, que no requiera receta médica? ¿Y cuándo entonces no cede el dolor o no cede el síntoma y tengo que buscar ayuda, Leonardo? Así que
por favor, hay que promover esto desde nuestros hogares hasta nuestros empleos, porque definitivamente es lo que va a revolucionar en los próximos años a todo el mundo. Muy bien, pues tomo nota, doctora, y te agradezco mucho el comentario. Que estén muy bien, cuídense mucho y a autocuidarse. Autocuidarse, lo dice la doctora Domínguez Barbosa, quien para fortuna nuestra todas las semanas platica con usted y nos enseña un montón de cosas. Saludo ahora al profesor Aníbal Gutiérrez, él usted lo sabe, es profesor de la Facultad de Economía y autor del libro El Presidente. Mi querido Aníbal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Pues ya después de lo que acabo de escuchar ya lo estoy pensando en términos de horas de sueño. Bueno, atiéndeme 7 minutos y te vas a dormir. Oye, hoy se publica la encuesta ingreso-gasto. Me resulta impresionante ver las brechas que hay en este país entre los más ricos y los más pobres, entre los indígenas y los no indígenas, entre hombres y mujeres. ¿Qué lectura tienes de esta encuesta? Mira, esta encuesta se aplicó en 105.525 viviendas y esto permitió recoger información de cuáles son las fuentes de ingreso de las familias y en qué están destinando este ingreso, cómo se gasta. Por eso es importante esta encuesta en la cual, como ha señalado, nos permite identificar primero, por ejemplo, agrupando a la población, ordenándola en términos de sus ingresos, de las de menor ingreso a las de mayor ingreso, y haciendo 10 casillas, 10% cada una, vamos a encontrar precisamente esta idea que mencionabas, que nos da esta encuesta, de que si tuviésemos en una cuadra las 10 familias de este país, en una esquina la más pobre y en otra la más rica, y generan 100 pesos al trabajar en el trimestre, pues la de una esquina se lleva 2 pesos y la otra se lleva 31. Esto te habla precisamente de este gran problema de concentración del ingreso. Y en los sectores intermedios se da el mismo fenómeno. Lo que estás señalando muy bien es que existe esa gran brecha entre los distintos estratos de la población que no hemos logrado cerrar. No lo hemos logrado cerrar porque es importante reconocer que en estos esquemas de medición siempre son medidas relativas y tanto se van moviendo los de arriba como los de abajo. Yeah. Y eso es lo que nos permite ver esta encuesta. Vamos a encontrar, por ejemplo, que tomando el año de 22, que es cuando se hace la encuesta, con el año 20, que es el de la pandemia, pues encuentras crecimientos importantes en términos del ingreso corriente, que crece 11%, pero este nivel de ingreso a pesos comparables del mismo año era de 63.695 pesos como un ingreso, ¿no?, trimestral, que es similar al de 63.565 que había en 2016, pero mayor al de 18 y obviamente mucho mayor al de 20. Esto es, en términos relativos, y lo señala por eso con una gran diferencia estadística el INEGI, estas variaciones tienen que ver mucho actualmente con las caídas que hubo en las mediciones anteriores. Oye, cuando uno ve así la masa de lo que ingresa la gente, en números generales, números redondos, 65% son sueldos y 17% son transferencias. Veo que en el análisis que presenta el INEGI, Aníbal, hacen el cálculo del coeficiente de Gini y dicen que las transferencias explican que tenemos un país poquito menos desigual y se explica no por un incremento en los salarios o la masa salarial, sino por las transferencias, que incluyen programas gubernamentales y remesas. Aníbal. Efectivamente, y aquí vamos a encontrar dentro del renglón de transferencias, por ejemplo, con un crecimiento importante las transferencias vinculadas a jubilaciones y pensiones, que crecen con respecto a 18 casi 22%, y contra el 20 5.8%, pero los que tienen un mayor crecimiento son, fíjate, aunque su peso es menor, los ingresos provenientes de otros países. O sea, las remesas prácticamente crecen 37% con respecto al 18 y 39% con respecto al 20. Y los beneficios provenientes de programas gubernamentales, las transferencias monetarias directas que se están haciendo, crecen con respecto al 18, 101%. O sea, tenemos un país un poquito menos desigual, un poquito por los programas sociales de López Obrador y un muchito por los programas de Biden. Exactamente. Prácticamente aquí lo que está viendo es, por ejemplo, lo que no se está gastando en lo que decía Enrique de la Madrid en términos de programas gubernamentales y se está yendo a transferencias, está ayudando a que mejore la capacidad de compra del ingreso de determinadas familias, como es el caso sobre todo del
segmento de menores ingresos de la población. Pero ¿a costa de qué? Esto sería lo que se tendría que revisar, en qué se dejó de hacer con estos recursos que hoy se están transfiriendo, que evidentemente es una mejoría importante en el nivel de ingresos de muchas familias, pero se están sacrificando otras actividades de política Oye, pública. y te carrereo porque ya sabes cómo es esto, además ya te tienes que ir a dormir. El gasto, prácticamente es reproducción de la fuerza laboral, perdona que use así los términos marxistas, pero es comer, transportarse y poquito más, Aníbal. Efectivamente, y vemos que actualmente en 22 la gente tiene que destinar un mayor porcentaje de su gasto a los alimentos, bebidas y tabaco, así como al gasto en salud. En 2016, nos lo dice el mismo comunicado del INEGI, el 35% se iba en alimentos y en salud se iba al 2.7%. Ahora se va al 37.7% en alimentos y en salud el 3.4%. Estos incrementos tienen que ver mucho, sí, en parte con transferencias a familias de menores ingresos cuyo porcentaje de gasto se acumula o se concentra mayormente en alimentos, y por otro lado, en la necesidad que han tenido ahora las familias de tratar de financiar por su cuenta muchas de las cosas de salud que hoy no tiene a la mano en lo que son las políticas públicas, Leonardo. Y te quería señalar una cosa más de ingreso que había señalado muy importante. ¿Qué? Como le señalabas, la población de habla de lengua indígena gana 13.708 pesos contra un promedio nacional de 24.414 por persona. Pero dentro de estos hablantes de lengua indígena, los hombres ganan 17.281 y las mujeres de habla indígena 9.872. Sí, yo digo que está muy bien que pongamos a la joven de Amajac y recordemos que las indígenas, en fin, en algún momento, que deben de estar en el imaginario nacional, pero pues hay que ayudar a las actuales, no solo a las pasadas, mi querido Aníbal. Efectivamente, aquí tienes esos dos elementos, eres mujer, hablas una lengua indígena, pues estás prácticamente al final de toda la política pública sin ninguna atención y sin ninguna compensación importante en términos de tu ingreso y de mejoría de tu gasto, ¿no? Pues así estamos. Oye, ¿algún apunte más, Aníbal? Sí, simplemente señalar que si nosotros le damos seguimiento a estas variaciones, hay que continuar revisando precisamente lo que son estas comparaciones y crecimientos, porque a final de cuentas, por ejemplo, en lo que tú señalabas del ingreso por el trabajo, vamos a encontrar que estamos en niveles similares en los que son remuneraciones por el trabajo subordinado en 35.259 pesos en 2022, pero tenías una cifra en 18 de 34.695. Hay una mejoría, sí, pero es una mejoría de apenas 1.6 puntos porcentuales. O sea, no ha mejorado suficientemente la remuneración del trabajo con todo y lo que se está haciendo alrededor del salario mínimo. ¿Cómo puede vivir una familia con 13.708 pesos trimestrales, ¿no? Me parece que ahí tenemos muchas cosas que revisar. Mi querido Aníbal, pues te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Gracias, un saludo a todos. Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted la encuesta ingreso-gastos y tengo aquí la nota informativa sobre la segunda nota diplomática que el gobierno de México presentó sobre las actividades que está llevando Texas con esta especie de muro fluvial en el cruce del río Bravo en Eagle Pass. Así es que segunda nota diplomática que México presenta. Nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. Cuídese, siga nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.